desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bueno, amados, espero que hayan tenido una buena semana, que cada uno haya podido reflexionar en las cosas que en definitiva hablé, pero que el Espíritu es el que después sigue trabajando en nuestra vida. Como siempre hablamos, una cosa es la liturgia, una cosa es la religiosidad, lo religioso que hay acá, que tiene que ver con poder cantar todos juntos, poder escuchar todos la misma palabra, poder escuchar la misma doctrina. Pero después la espiritualidad es algo tan personal, que es lo que Dios le dice a cada uno de nosotros, de cómo trabaja eso en nuestra vida. Y esto es simplemente algo muy pasajero, el sermón es algo muy pasajero, es algo de un ratito solamente, pero después eso sigue trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, y nosotros tenemos que ser lo suficientemente sensibles al Espíritu para que Él nos pueda guiar, para que Él nos pueda ir dando esos toques como para ir encaminándonos, porque venimos hablando hace algunas semanas sobre el tema de descansar, ¿no es cierto?, de andar y de estar firmes, estas tres cosas que se nos ordenan y que no se puede hacer una sin la otra. Y entonces es necesario que, por sobre todas las cosas, empecemos a dejar que la prédica fluya en nosotros. No importa si el pastor la da bien o mal, lo que importa es lo que hace en nosotros, lo que esa palabra significa para nosotros, esa resignificación que le damos a la palabra. A alguno le facilitará atravesar una enfermedad, a otro le facilitará atravesar un mal momento económico, a otro le atravesará un problema en su familia, y a otro también le ayudará a un momento también de prosperidad, en el cual uno está prosperando y no sabe qué hacer, no sabe para dónde andar y no volverse loco, ¿no?, con lo que es a veces el tema de prosperar, ¿no? Porque uno a veces cuando prospera empieza a perder de vista un montón de cosas, ya lo vimos en el libro de Eclesiastés. Así que no son solamente cosas negativas, son cosas, uno a veces no sabe qué hacer, por ejemplo, con un problema familiar donde uno tiene un desencuentro. Y eso es algo negativo, un desencuentro. Pero también cuando uno tiene un encuentro, tiene que encontrarle también el sentido a todo eso y poder que el Espíritu Santo nos guíe. Porque la semana pasada y la anterior estuvimos hablando acerca de descansar en Dios, estar en Cristo, estar en ese lugar de descanso, de reposo, como dice el salmista, ¿no?, junto a aguas de reposo, en pastos verdes, tiernos, agradables, esos que sirven. El salmista también dice, aderezas mesa delante de nuestros enemigos, y la semana pasada habíamos cerrado con este tema de que Dios ya había preparado todo, Él había preparado una mesa, todo, y nos invita a entrar a ese descanso y a ese disfrute, de decir, vengan ustedes, arrímense a la mesa, ya está todo listo, no se preocupen por nada, vengan, coman, disfruten de la compañía, del tiempo, de las cosas que el Señor nos da todos los días. Y como hoy quiero hablar acerca de andar, de caminar, de vivir, ¿cierto? Uno podría decir, en la versión 60 dice andar, ¿no es cierto? Anden, o caminen. Pero si uno le da el sentido bien amplio a esa palabra es vivan. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es nuestra vida?
Porque el andar, el vivir, es la expresión práctica de lo que ya ocurrió en mi corazón. Es el reflejo terrenal de mi vida en los lugares celestiales, como hablábamos la semana pasada, en esos lugares celestiales donde nosotros estamos sentados con Cristo, nosotros nos vemos sentados ahí con Cristo en esos lugares celestiales, en esos lugares que también son lugares de perspectiva, ¿no? Porque uno desde acá abajo ve el suelo nada más, pero cuando uno está arriba, cuando uno tiene la mirada gallinácea y tiene el vuelo de la gallina, ¿no? El vuelo de la gallina es un vuelo cortito. No hay mucho para mirar, pero digo, el vuelo de las águilas, ¿cierto? Tal vez acá las águilas no son tan comunes en Argentina, pero digo, por ejemplo, el vuelo del cóndor, el vuelo del cóndor, 5.000, 6.000 metros, allá arriba, ¿no? Se ve todo, de ahí el panorama es más completo. Cuando uno tiene a veces algo adelante, cuando tiene un problema adelante, se enfoca solamente en el problema, se enfoca solamente en esas cosas que nos pasan, y se pierde las soluciones, pierde lo que realmente Dios está queriendo hacer en nuestra vida. Entonces, como pueblo celestial, como pueblo de Dios que somos, a nosotros nos corresponde llevar esa impronta, esa imagen celestial, nos toca llevar eso acá, en nuestra conducta de todos los días. Recién cantábamos, yo quiero que gobiernes mi vida, quiero que ordenes mi caminar, quiero que pueda vivir en tu voluntad. Esas son todos deseos, expresiones de deseo, de cómo uno quiere reflejar eso que le pasa. Porque si uno se queda solamente con la parte espiritual, con el tema de la espiritualidad, que está bárbara, está buenísima el tema de la espiritualidad, porque uno tiene esos momentos de intimidad con Dios y todo, pero si eso después no lo puedes llevar al andar diario, no lo podés reflejar en lo que vivís. ¿Sabés qué te pasa? Te pasa como esa gente que es fanática. Ustedes saben que la palabra fanático tiene mucho que ver con el templo pagano, sobre todo. El fanático era el que andaba alrededor del templo todo el día, estaba todo el día metido dentro del templo. ¿Por qué? Porque uno necesita siempre de experiencias, siempre necesita de golpes de emoción, siempre tiene que vivir alguna emoción nueva, alguna novedad. Entonces hoy agarramos y, bueno, la visión de la iglesia es, ahora vamos todos a danzar. Bueno, listo, entonces todo es danza. Bueno, no, ahora vamos todo se va a basar en la alabanza y en la música, entonces todos nos basamos en la música. No, ahora todos son una vida con propósito, entonces todo va a la vida con propósito. Y uno vive de programa en programa. Y ese es un problema porque uno necesita echar raíces en algo, necesita no solamente echar raíces para dar fruto, ¿no es cierto? Ustedes saben que ustedes tiran un árbol ahí arriba y si no tiene buenas raíces, no hay alimento. Donde viene un poquito de viento ya está, se fue todo. Pero nosotros necesitamos llevar eso que nos pasa con Dios, eso que nos pasa en el corazón, eso que es tan profundo que muchas veces no lo podemos explicar, lo tenemos que poder llevar a todos los días de nuestra vida y se tiene que reflejar en nuestra conducta terrenal. Por eso acá Efesios lo que dice acerca de nuestro andar, lo que dice acerca hay dos cosas en las cuales insiste Pablo en este texto. Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 1. Dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Fíjense qué fácil, es muy simple, ¿no es cierto? Creo que es bastante simple lo que dice Pablo. Pablo no dice, bueno, quédense ahí en los lugares celestiales, porque desde ahí va a bajar el ángel verde en la bicicleta colorada y les va a decir lo que ustedes tienen que hacer. No, es directo. Fíjense la que es la conducta. Humildes, amables, pacientes y tolerantes los unos con los otros en amor. Quiero que leamos también Efesios capítulo 4 del 17 al 23. Vamos a ver algunas cositas nada más. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos.
a causa de la ignorancia que los domina. Ellos ignoran. ¿Qué es lo que ignoran? La posición en Cristo. Los lugares celestiales en Cristo. Y esto, una cosa es cuando le pasa a aquel que no conoce a Cristo. Pero el problema es cuando le pasa a la iglesia. Cuando te pasa a vos, que estás viviendo con Cristo, que tuviste una experiencia con Cristo, y que perdés de vista dónde estás realmente. ¿Dónde está tu posición en Cristo? Sentado en los lugares celestiales. Porque a ellos, como dice acá, la ignorancia que los domina y la dureza de su corazón. Estos tienen endurecido, oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Ellos precisamente por ignorar y por tener el corazón endurecido no tienen la vida que procede de Dios. Vamos al versículo 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si ustedes recibieron una enseñanza distinta a esta, ustedes no recibieron ninguna enseñanza acerca de Cristo. Si a ustedes se les dijo que todo tiene que ver acerca de la moral, que todo tiene que ver acerca de cómo... No. Esto tiene que ver con eso, tiene que ver con ese descanso, con ese alivio de dejar las cargas en Cristo, dejar las cargas de Él, como dice el apóstol Pedro, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él está cuidando de ustedes. Y hay miles de pasajes, ¿no es cierto? Abogado tenemos delante del Padre, Él intercede delante de nosotros, Cristo es el autor y el consumador de la fe. Nosotros seríamos los consumidores de la fe. Nosotros sí seríamos realmente los consumidores de la fe. Autores y consumidores de la fe. Él es el autor, pero nosotros somos los consumidores. Él es el consumador, Él es el que hace todo. El Evangelio no es algo que nosotros hacemos, sino que es algo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ya lo hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué no descansaríamos en eso? ¿Por qué tendríamos que agregarle algo más? Quiero contarles una historia. Dice que una vez había una iglesia muy estructurada, de esas iglesias bien ortodoxas, ¿no es cierto? Así como la nuestra. No, una iglesia bien ortodoxa. Y dice que fue un muchacho, dijo, bueno, miren, yo quiero entrar a la membresía de esta iglesia, a mí me gusta esta iglesia, yo quiero estar en la membresía de esta iglesia, porque realmente me quiero... Bueno, queremos preguntarte entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el Evangelio? ¿Cómo fue tu conversión? Queremos saber tu testimonio. Y él le dijo, bueno, esto fue de manera bastante simple, Dios hizo su parte y yo hice la mía. Se quedaron con los ojos abiertos así. ¿Cómo vos hiciste tu parte y yo hice la mía? Y Dios hizo la suya. Dice, sí, yo hice bien mi parte. Yo hice todo lo que tenía que hacer. Pequé, ignoré a Dios, me perdí, lo esquivé, corrí, me alejé lo más que podía de Él, blasfemé todo lo que yo pude. Dice, y Dios hizo su parte, me corrió, me alcanzó, me salvó, me llevó y me sentó en los lugares celestiales en Cristo. Ese muchacho tenía las cosas claras. Porque en mayor o menor medida eso es lo que hicimos nosotros. Esquivamos constantemente y Dios hace su parte. Y Dios ya hizo su parte. Él nos encontró. Otra historia también, se me ocurren cosas. Decía Charles Spurgeon, no es una historia, es algo que él dijo. Charles Spurgeon dice, Dios me eligió antes de la fundación del mundo. Ahí cuando yo no existía, ahí cuando yo ni siquiera había hecho nada, ahí en ese momento me eligió. Porque la verdad que después de nacer no tendría ningún motivo para elegirme. Porque éramos tan malos, uno es tan malo, que ¿cómo te va a elegir Dios? Por eso Dios nos elige en Cristo. Por eso Dios nos elige antes de nada. Por eso no hay, lo hablábamos hace unas semanas atrás, una acción no puede definir quién sos. Te pueden pasar muchas cosas en la vida. Y vos decís, y acá le metí la pata hasta el caracú y ya está, y bueno. Y la volvés a meter otra vez, y la volvés a meter otra vez. Y vos decís, ¿qué importa eso si Cristo ya me había perdonado antes que todo eso? Cristo ya lo sabía, Cristo ya estaba. Entonces, esto es la enseñanza que yo les quiero dejar. O sea, no fue, como dice acá el apóstol Pablo en el versículo 20, dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y les enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. Esto es lo que tienen que aprender ustedes.
Por eso dice en el versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Así como el hombre piensa en su corazón, así es él, dice el proverbio. Dice, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. No son nuestras ropas las que tenemos que blanquear, nos tenemos que poner las ropas de Cristo. Tenemos que vivir en Él. Yo antes le pedía, no sé si alguna vez tienen, después un día lo hacemos, el sermón, pero tenía para ilustrar el tema de estar en Cristo, una mamushka. ¿Saben lo que es la mamushka, no? ¿Algún rusito por acá? La matrioshka, la mamushka, una dentro de otra. Dice que nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Fíjense qué cuidadita que está nuestra vida. Ahí está. Por eso nosotros nos revestimos de Cristo. Nosotros no solamente estamos revestidos de Cristo, de su humanidad, sino que estamos revestidos de la divinidad de Dios también. Y eso es lo que a nosotros nos cuida. No nos cuida de nuestras fuerzas. No nos cuida lo que hacemos. Nos cuida Cristo. Y si nosotros entendemos eso y tenemos en mente eso, nuestro caminar va a cambiar. Nuestro caminar va a cambiar. Efesios 5:2. La Reina Valera 60 dice, andad en amor. Pero fíjense lo que dice la NBI. Para los nuevos, les digo, usamos NBI. Acá porque es una cuestión más andéis, tomáis. Todas esas cosas que tiene la 60 y es una Biblia más o menos tranquila. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Llevamos una vida de amor, así como Cristo nos amó. Y porque Cristo nos amó, nosotros llevamos una vida de amor. Efesios 5:8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz. En el Señor, vivan como hijos de luz. Y dice el versículo 10, y comprueben lo que agrada al Señor. Por eso digo, la prueba de aquello que Dios hizo en nuestro corazón, eso que Dios ha arraigado en nuestro corazón, con este sacrificio tan grande, con esta tan buena noticia que es el Evangelio, que es, como decimos, no es algo que nosotros hacemos el Evangelio, es algo que nosotros predicamos, pero es algo que Dios ya hizo por nosotros. Eso es el Evangelio. El Evangelio dice eso, dice que Dios hizo algo por nosotros, nos cuenta esa historia, y la prueba de esa conducta está en nuestras relaciones, en las relaciones que tenemos nosotros. No solamente con la gente de la iglesia, no solamente las relaciones acá, sino con todas las relaciones en nuestra comunidad. Porque ¿cuántos saben que nosotros vivimos 1, 2, 3, 4 horas, poner con toda la furia, en toda la semana en la iglesia y vivimos entre cristianos? Y después el resto vivimos en un mundo que tiene otras reglas, pero al cual se nos manda a vivir ahí. No se nos dice, no, ustedes no vivan ahí, vayan todos, construyan un country para cristianos, un gueto para cristianos, vivan todos ahí. Entonces, no, porque nuestro trabajo está en vivir, y en vivir de esa manera. ¿Cuánto vivimos entre creyentes cuando vivimos? Tiene que ver con las relaciones, ¿no es cierto? Las relaciones que tenemos entre creyentes, entre vecinos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros jefes en el trabajo o con nuestros empleados si somos empleadores. Todas estas cosas son tratadas muy prácticas acá en la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que cambiar en esto de renovar nuestra mente es entenderlo del tema del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, pero no son estas 4 paredes, no es este terreno, no es el título de propiedad de algo. Somos nosotros. Entonces cuando decimos, no, porque Cristo está actuando, si vos no estás actuando, Cristo no está actuando. Cuando vos te movés, vos cumplís con lo que se llama la missio Dei, ¿no? La misión de Dios. Sos las manos, sos los pies, sos los ojos, son los brazos que abrazan de Cristo. Cuando vos abrazás, Cristo abraza. Nosotros tenemos esa responsabilidad como iglesia. Y no nos podemos hacer los tontos, mirá, bueno, que lo haga otro eso.
Nosotros somos el cuerpo de Cristo porque a veces vemos el cuerpo de Cristo como algo que está lejos, pensamos que el cuerpo de Cristo está en el cielo, que está allá, que recién el cuerpo de Cristo se va a manifestar cuando Él venga en su segunda venida y cuando Él reine y lo vamos a ver en el milenio. Y pensamos eso del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es mucho más patente, es mucho más real. No se expresa solamente en cosas celestiales, en cosas místicas, se expresa acá, está muy presente, acá, en tu casa, en la escuela, en la facultad, en tu trabajo, ahí se expresa el cuerpo de Cristo. Y los voy a cansar con este texto, se lo van a tener que aprender recontra de memoria. Dice Pablo, porque en Él somos, existimos y nos movemos. No podés escaparte de Cristo. Dice que había un musulmán que estaba haciendo la peregrinación a la Meca. Ustedes saben cómo es. Una vez en la vida hay que peregrinar a la Meca, hay que dar no sé cuántas vueltas, no me acuerdo cuántas vueltas hay que dar. Alrededor hay que tocar la piedra negra. Pero ellos tienen distintos horarios para orar y tienen que orar de cabeza a la Meca. ¿No es cierto? Entonces siempre andan, qué sé yo, andarán con una brújula. Pero bueno, más o menos por donde uno sale el sol, donde se oculta, uno sabe más o menos para dónde estaría. Y dice que este hombre estaba tan cansado, iba caminando y todo, que en un momento se agarró y se puso, tiró la alfombra y se puso a dormir. Y vino el legalista, porque legalistas hay en todas las religiones del planeta, en todos lados. Lo agarró, le pegó una patada y le dijo, a ver, levantate, vos, ¿qué clase de musulmán sos que estás, dice, con los pies para el lado de Alá? Le dijo. Bueno, dice, vamos a hacer una cosa, dice, ayúdame y acomodame los pies para algún lado donde no esté Dios. Dios está en todos lados, no está en un lugar. Dios no está porque en Él somos, nos movemos y existimos. No te podés escapar de Dios. No te podés escapar de Dios. Por eso dice, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos a otros en amor. Le voy a leer un montón de pasajes, todo rapidito, pero después los leen ustedes en su casa también. 4:25. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. No roben más. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnios y toda forma de malicia. 4:31. 4:32. Dice, sean bondadosos, compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 5:18 y 19, sean llenos del Espíritu. Esto habla del tema de las borracheras y todo, pero me gusta porque la palabra que utiliza acá cuando dice sean llenos, uno dice no, como que es algo que rebosa o es algo que, y muchos lo toman como una experiencia espiritual o como esa segunda llenura o No, esto es muy simple, la palabra es plero, y significa controlado. Totalmente controlado. Es como una mano cuando entra en un guante, el guante no se mueve, lo que se mueve es la mano. Dejemos que el Espíritu nos llene de tal manera que Él nos controle, que Él nos guíe. Anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Dios es el otro. Dios es el otro. Juan lo dice bien claro, ¿cómo podés decir que amás a Dios, que no lo ves, si no podés amar a tu hermano, que sí lo ves y que es imagen y semejanza de Dios? Dios está en el otro. Hay alguien que puede hoy estar necesitando un abrazo de parte de Dios. Vos sos ese abrazo de parte de Dios. Vos sos. El otro es Dios. Si yo considero al otro como a Cristo mismo, lo voy a amar con todas mis fuerzas. Y por eso mismo, nos vamos a someter unos a otros. Obedezcan, dice a los hijos, en el Señor. En el Señor. En el Señor. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos, no bajo amenaza, sino como Cristo hace con nosotros. Cristo no nos amenaza. Nosotros decimos, bueno, ustedes se van al infierno. Cristo no nos dice eso. Cristo nos invita a entrar. Nos invita a entrar. Es una continua. Bueno, a partir de ahora ya no tenés más posibilidades. No. Por eso Jesús dice en el Sermón del Monte, por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Después lean Mateo 5 del 38 al 48, donde habla de este tema.
Pero ustedes ahora me van a decir, bueno, pero yo no puedo hacer esto, es muy difícil. El Evangelio es muy difícil, es muy complicado. Sí, nadie dijo que era fácil. Aquel que te dice que el Evangelio es fácil, ¿por qué si no Jesús diría, tomen en cuenta, midan, vean, fíjense si van a lograr construir esto? Por eso Cristo les dice, primero andá y deja todo y después vení y seguime. Aquel que no deja, padre, madre, ¿no es cierto? Todas esas cosas. No se puede servir a dos señores, a la mamona, a la avaricia, a las riquezas y a Dios, porque se va a amar a uno y se va a aborrecer al otro. Fíjense todas esas advertencias que nos da Jesús. Miren que yo no tengo dónde apoyar mi cabeza. Tengo un lugar celestial allá arriba, pero no se piensen que eso significa el reino de Dios y el reino se manifiesta acá y nosotros somos reyes, entonces tenemos que vivir como reyes. Dice Eclesiastés, a todos les acontecen cosas, a todos le pasan cosas, a unos y a otros, a buenos y a malos. ¿Por qué? Porque el tema, esto viene desde el principio y ya voy terminando con esto, pero esto empezó desde el principio, cuando Adán tomó... Génesis es un... Ustedes saben que es un poema, ¿no es cierto? Es un poema. Tiene un montón de imágenes que son propias del poema. Así que la fruta no sería una fruta, es alguna actitud del corazón. Pero vamos a tomarlo como eso, como el poema que es. Y él comió el árbol, lo que él quería era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque lo que él quería era tener su propia voluntad, el poder decidir entre una cosa y entre otra. Porque lo que más siempre, creo que muchas veces lo pasamos por alto, pero lo que no nos impacta es que teníamos acceso al árbol de la vida. Es que teníamos acceso al árbol que en otras culturas, por ejemplo, qué sé yo, en la cultura, el jardín de las Hespérides, donde estaban las manzanas, o el hidromiel lo que comían los escandinavos, los dioses escandinavos, eran lo que los hacía inmortales. En el cristianismo, Dios no necesita comer nada para ser inmortal, pero sí nos daba algo, un alimento que era para darnos vida eterna. Y lo teníamos a la mano. Y elegimos morir, pero poder elegir. Prefiero una vida corta y poder andar eligiendo todo, que vivir una vida larga y no tener que rendirle cuentas a Dios. Y no tener una relación con Dios. A partir de ese momento el hombre se vio ocupado en decidir qué es bueno y es malo. Y decía Juan Calvino que el hombre no hace sino decidir entre algo malo y algo menos malo. Nunca decide algo bueno, siempre decide un mal mayor o un mal menor. Pero que cuando uno está en Cristo, uno puede empezar a decidir, porque ya no decide uno vuelve a comer nuevamente, se nos abre la puerta al árbol de la vida, porque nosotros no partimos como parten todos del árbol del bien y del mal. Uno nace y enseguida lo primero que hacen, te dicen, bueno, esto es malo y esto es bueno, esto es malo y esto es bueno, esto es malo y esto es bueno. Nosotros no partimos de ese punto, nosotros no partimos del árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros partimos del árbol de la vida que es Cristo. Y Él dice, aquel que no come mi carne, fíjense, Cristo es el árbol de la vida. Aquel que no come mi carne, aquel que no bebe mi sangre, aquel que no está conmigo, que no está unido conmigo, jamás va a saber lo que es la vida, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vida. Dice Juan en el comienzo de su evangelio, dice, porque en Él estaba la vida. Porque Él es la vida. Porque Él es realmente la vida. Nosotros partimos de ese lugar, de ese árbol, nuestro punto de partida, nuestro punto de llegada, nuestro camino. Fíjense, Cristo es punto de partida, porque es el árbol de la vida. Él es camino, dice, yo soy el camino, y Él es nuestra meta. Porque dice, pongan sus ojos en la meta, que es Cristo. De una cosa y de otra. Para nosotros todo es un asunto de vida. Por eso hoy estamos hablando acerca de esto, acerca de vivir. Hablamos de descansar, hablamos de vivir.
¿Y por qué? Porque muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que nosotros lo que pedimos es justicia. Uno pide justicia. Yo tenía un profesor en el seminario, tenía y vive todavía, Vilmar Casal, que él decía, nunca, jamás en la vida se les ocurra ir delante del trono de Dios y pedirle justicia. Porque si Dios tiene que aplicar justicia con nosotros, desapareceríamos. Vayan pidiendo gracia y misericordia. Entonces, si nosotros hacemos eso con Dios, debemos hacerlo con los otros también. Tenemos que tener gracia y misericordia con los otros. Dice, perdonándose unos a otros, en amor, porque Cristo nos amó primero. Por eso, el asunto es llevar la cruz. ¿Cómo llevamos la cruz cada día? Uno me dice, bueno, sí, pero que está bien que me den una bofetada en la cara. ¿Está bien que venga uno y me pegue un cachetazo? Claro que no. ¿Pero qué es lo que te duele? ¿La cachetada del otro o sos herido en tus derechos, que te querés aferrar a tus derechos? Me pegó a mí me pegó. Si le pega a otro, a veces uno la deja pasar. Y bueno, así, se la habrá buscado, dice uno. Pero cuando te pegan a vos, el principio de la cruz es nuestro principio. Por eso, digamos, demos alabanza a Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre el campo del sojero y de aquel que tiene 3 plantitas de tomate. Él no se fija en la injusticia. No. Él nos ha justificado en Cristo. Usted no es justo, usted es justificado. Perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. No nos apoyemos en nuestros derechos. Por lo tanto, tenemos un desafío, y este es el desafío que les dejo para esta semana. Y tenemos esta dificultad, digo, ¿no? Porque, como decía yo, la prédica puede estar, seguramente está más mal que bien la prédica, ¿no? Uno predica, bueno, es lo que hay, es lo que se puede hacer. Uno predica de tal manera, a veces sale más fluida, a veces no, a veces uno viene peleado, a veces uno está cansado, está mal. Pero gracias a Dios, cuando los pastores tenemos la decencia de predicar aquello que es la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de 2 filos, y toca a cada uno de una manera totalmente distinta y vive en tu vida. Vive, se hace viva, se hace carne en tu vida. Nosotros tenemos que encarnar el sermón. Tenemos que hacerlo patente en nuestra vida. La dificultad está en que no en contar con nosotros mismos, sino en la capacidad para alcanzar la estatura, de estar, como dice Pablo acá, como conviene a santos, como ser reflejos realmente del Evangelio. ¿Dónde se encuentra la respuesta a este problema que tenemos de cómo vivir esta vida tan difícil? Y el secreto, yo creo que es, según las palabras de Pablo, como dice en 3:20, el poder que actúa en nosotros. Y hay un pasaje similar en Colosenses capítulo 1, verso 29, dice, trabajo, y esto creo que es lo que nos quedamos para toda esta semana, trabajo luchando según la potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Él tiene que actuar poderosamente en tu vida. Deja de reclamar derechos, deja de reclamar justicia, deja de reclamar fuerzas, porque tenés una posición en Cristo, tenés una nueva perspectiva. Tenés una perspectiva desde allá arriba. Y desde allá arriba no quiere decir ni tengo una 4x4, me voy a comprar esto, todos mis hijos, vamos a viajar por todo el mundo y vamos a subir a los aviones. Estamos en lugares celestiales. ¿Qué mejor lugar que eso? Nadie se va a rebajar a ser una persona. Todas esas cosas pueden venir por añadidura. Pero si dejamos que la fuerza de Dios, que el poder de Dios, ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, a ver si me entienden, me explico. Pero a ver si me entienden, digo, son sonsos, no me entienden. No, yo me explico. En todo caso, el problema es que yo no me sé explicar. Pero digo, ese poder donde no había nada,
Y de repente existió la luz, existió el mundo, existió el universo, y cada vez vemos que el universo cada vez es más grande, y vemos que es infinito, y hoy hablamos de multiversos, y hablamos de un montón de física cuántica, y vemos de universos dentro de otros universos cada vez más pequeños. Todo eso es todo creación de Dios, del mismo poder. Ese mismo poder que actúa en tu vida. Entonces no me puede ganar la boleta de luz. No me puede ganar una enfermedad. No porque la enfermedad, ahora vas a tu casa y la enfermedad no está más. La enfermedad está. La boleta de luz seguramente va a estar. Seguramente vas a ir a tu casa y tu suegra te va a ir a visitar. Seguramente tus hijos no te van a hacer caso de vuelta. Seguramente te van a tratar mal en el trabajo de vuelta. Seguramente el auto no va a querer arrancar otra vez. Pero tu mente no está puesta en eso. Tu mente está puesta en Cristo, que te ayuda a soportar todos los días y cada día su propio afán, su propio mal, como dice Cristo, cada día tiene ya sus propios problemas. Y como nos propusimos este año, caminar día por día, día por día. No te preocupes por mañana. Mañana ya tendrás sus problemas y mañana, ¿sabes qué? Se van a renovar las misericordias de Dios, se van a renovar las fuerzas que Dios te va a dar, se van a renovar las bendiciones, porque las bendiciones de Dios siempre son nuevas. Siempre son. De Dios no va a venir nada malo, siempre va a venir algo bueno, siempre va a venir algo mejor. Poné ahí tu mente, ahí está tu cabeza, ahí está tu vida. No partas de, ¿esto está bien o está mal? Partí del árbol de la vida, partí de Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.